Algo que no todos ven. Eso solo pasa en Chirle Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, a propósito de la noticia del día, ya hay fecha, las elecciones presidenciales serán el 28 de julio. En poco menos de 5 meses, 20 semanas, se van a realizar las elecciones. El cronograma ya también ha sido difundido, el 21 al 25 de marzo es el lapso para las postulaciones de candidaturas. Y realmente sobre esta fecha es que he querido, hoy primero tuve a Luis Vicente León, pero he querido ampliar quizás las miradas con respecto a lo que es la fecha, lo que implica y el tema de las candidaturas, ¿no? Que entre el 21 al 25 de marzo, pues que ya tendrán que decidirse. He invitado a esta hora a Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en política. Buenos días y bienvenido, Pedro Pablo. Qué gusto conversar contigo esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, Shirley. ¿Cómo te va? Por favor, qué gusto. Bueno, fíjate, quiero comenzar con la misma pregunta que le hice a Luis Vicente León a propósito de lo que ha dicho Enrique Capriles en sus redes sociales, ¿no? Él comentaba que, bueno, la pregunta que ahora se hace la gente es ¿y ahora qué? Y decía, bueno, ahora es que hay que tomar decisiones, bajo ningún concepto abandonar la fuerza del voto, poner por encima cualquier interés personal al país y a los venezolanos. La gente bajo ningún concepto puede quedarse sin opción. ¿Por qué te hago esta referencia? Bueno, ¿qué opciones tiene la oposición? Tomando en cuenta que la ganadora de las elecciones primarias, María Corina Machado, está, al menos hasta este momento, inhabilitada. Bueno, de alguna manera, esa pregunta ya estaba en el ambiente por esa inhabilitación. Sin embargo, creo que en esta etapa, obviamente la plataforma unitaria y María Corina Machado estaban haciendo lo que le correspondía y que era, bueno, dar la pelea por el reconocimiento de esa candidatura, que además, como tú señalas, surgió en unas primarias, es decir, también era una manera de defender la voluntad de la ciudadanía que se expresó en ese proceso. Ahora, en caso ya de confirmarse, y es cosa que el gobierno ha dicho, que da como cosa juzgada el tema de la inhabilitación, es decir, que no está dispuesto a revisar ni siquiera en el marco de la negociación esa inhabilitación, ahora lo que se abre, por supuesto, es un proceso que debería llevar entonces a la selección, a la escogencia de un candidato que pueda inscribirse y competir. Y esto hay que decirlo así porque además tanto María Corina Machado como la propia plataforma unitaria han subrayado que ellos insistirán y que nada los sacará de la ruta electoral, palabras textuales de María Corina Machado, e incluso hay dirigentes de la oposición que han señalado que un escenario como el de Nicaragua igual participarían, y recordemos que en Nicaragua no fue que inhabilitaron una candidata, sino que encarcelaron a 7 candidatos. Entonces, bueno, en esta etapa hay una etapa entonces que se abre de revisión, de negociación, de conversación entre los factores de la oposición, donde claramente quien es la gran electora, quien tiene, digamos, allí la primera palabra, es María Corina Machado, que en este momento insiste en luchar por su habilitación. Yo creo que, repito, también es lo que le corresponde, debe hacer esto, pero obviamente tienes que tener abierto todos los escenarios, sobre todo que aparece como el más probable, que es el que no se le permita participar, y entonces allí, bueno, buscar ese mecanismo a través de la negociación para escoger a un candidato de la oposición para esas elecciones. Sí, la pregunta en este momento, la plataforma unitaria de alguna manera sigue el planteamiento de María Corina Machado a propósito de, bueno, el hecho que está inhabilitada y que no hay claridad con respecto a si puede inscribirse o se está planteando la posibilidad de plantearle otra opción al país. Fíjate, en principio ellos, como te decía, hacen lo que le corresponde, que es defender esa candidatura y apoyar esa candidatura. Y María Corina Machado lo mismo, ayer estaba recorriendo el país, está, digamos, ejerciendo como candidata, pero también llega un momento que exige ejercer como líder, porque también eso es María Corina Machado en este momento, dado el triunfo apabullante, contundente que alcanzó en las primarias. Es reconocida entonces no solamente como la candidata, como la aspirante presidencial de la oposición, sino también como su líder, como su principal referencia. Entonces, están todos esos escenarios ahí sobre la mesa. Obviamente esto es un tema que no se va a ventilar públicamente, no van a discutir públicamente, abiertamente, porque además, nombre que ponga sobre la mesa, nombre que se expone a ser objeto de algún tipo de sanción, porque aquí el tema de fondo no es el nombre de un candidato, sino también el mecanismo de la inhabilitación, que
que, bueno, puede sacarse la chistera en cualquier momento para sacar del juego a un candidato de la oposición. Entonces aquí, bueno, se abre esta etapa, como digo, de negociación, de revisión, un escenario que ya ahora sí tienes un programa electoral. Hasta el día de ayer todo era una especulación, no tenía fecha, ahora tiene fecha de elección, fecha de postulación. Entonces obviamente eso hace que todos esos mecanismos tengan que acelerarse y todos esos escenarios tomarse en cuenta para, repito, cumplir con el ofrecimiento que le han hecho a la sociedad venezolana de que pese a todos los obstáculos van a participar en esa elección. Sí. Ahora, has dicho algo importante, ¿no? La candidata o el nombre del candidato. ¿Qué otro candidato distinto a María Corina Machado, y si puede hacerlo, tiene la fuerza electoral para medirse contra el gobierno? Ninguno. Digamos, la inhabilitación responde a eso. O sea, la inhabilitación responde a que está una candidata que surge unas primarias que tuvieron una participación que creo que nadie esperaba, ni siquiera los más optimistas, donde ella al final gana de manera muy clara, una ventaja muy amplia. En ese momento recuerda que había quienes decían, bueno, de repente el que quede segundo, pero es que el que quede segundo ya sacó el 93% de los votos, el segundo no existe en ese proceso. Entonces, cuando tú ves las encuestas, no hay ningún candidato que tenga la fortaleza que tiene María Corina Machado en este momento. Repito, ese sin duda alguna es el principal motivo para impedir que ella participe en ese proceso, y allí también entonces el agonismo que tendrá María Corina Machado en esta etapa, porque no solamente es escoger ese candidato, sino que ella, bueno, asuma esa candidatura, respalde ese candidato, continúe con su campaña electoral y que de alguna manera busque que ese respaldo que tiene ella hoy, que ella hoy acapara, bueno, también puede de alguna manera traspasarse a ese candidato. Ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Porque en este momento, obviamente, ese favoritismo y ese respaldo lo tiene ella. Sí, es verdad, lo tiene ella como un factor que es percibido como un candidato de la oposición, de la unidad opositora, pero también porque es percibida, bueno, como quien puede vencer en esa elección presidencial. Pero bueno, el gran desafío, por supuesto, es escoger a un candidato que pueda ser potable, digamos, aceptado por todas las fuerzas de oposición, y que además ella, bueno, pueda acompañarlo y hacer posible que quienes hoy la respaldan a ella, bueno, puedan el día de mañana apoyar a ese candidato que se ha percibido como el candidato de la unidad y como el candidato que tiene la posibilidad de triunfo. Sí, ¿cuál es su mejor estrategia? ¿Por qué te lo pregunto? Bueno, te he preguntado, bueno, cuál debería ser, desde el punto de vista pragmático, la opción o el planteamiento de la plataforma unitaria, pero también cuál debería ser la estrategia de María Corina Machado, tomando en cuenta que o negocia ese candidato con la plataforma unitaria, o bien ella, como tú bien lo has mencionado, elige un candidato al que le brinde respaldo. Aquí el tema, digamos, es la apertura que tenga o no María Corina Machado también de negociar con la oposición, digamos, de la plataforma unitaria de la cual ella no forma parte. Sí, para mí es clave, digamos, como te decía, es la gran electora, pero yo creo que debería evitarse las imposiciones, o sea, buscar, o sea, aquí es donde se echa en falta algo que la oposición de hace tiempo no tiene, que bueno, que es un espacio y un mecanismo de negociación, de comunicación interna que sea fluido, ¿no? Que debería existir, pero yo creo que debería evitarse, digamos, una imposición, y más bien debería construirse un consenso, porque como digo, también es importante el respaldo de esos partidos, de esas organizaciones, ¿no? Como digo, ya tiene un liderazgo, pero también un liderazgo que crece porque se ve que es expresión de la unidad, que es la expresión de la unidad opositora. Yo creo que lo ideal es que ella, que sí es la gran electora y tiene la palabra principal en todo este proceso, bueno, busque abrirse y negociar y dialogar con los otros factores de la oposición para que todos, digamos, puedan al final sentirse identificados y representados por ese candidato, y que todos apoyen por igual, con entusiasmo y convicción a esa figura. Abrirse a hablar con el gobernador Rosales, con Enrique Capriles, con Henry Ramos, con los líderes y los factores principales de los partidos y los partidos que forman parte de la plataforma unitaria, y más allá incluso, o sea, abrir también un diálogo con factores de la sociedad civil, digamos, que sea una figura que tenga ese aval que tiene ella, que es fundamental, pero que goce también del respeto, de la cercanía de los otros factores políticos y repito, e incluso de la sociedad civil, para hacer posible, digamos, que sea una candidatura robusta, sólida.
que es lo que en este momento bueno se necesita para poder competir con opción de triunfo en esas elecciones del 28 de julio. Te agradezco mucho, Pedro Pablo. Tengo ya que despedirte. Gracias por tu análisis. Bueno, así lo ve Pedro Pablo Peñalosa. En la primera hora así lo ve Luis Vicente León, periodista especializado en política. Pedro Pablo Peñalosa nos ha acompañado a esta hora. A propósito de la noticia del día, ya hay fecha de las elecciones presidenciales, pero la fecha realmente importante, o al menos para la oposición, del 21 al 25 de marzo, es el lapso para la postulación de las candidaturas. Eso es ya. Y bueno, hay una serie de discusiones que deberían darse a propósito del hecho cierto que la candidata ganadora de las elecciones primarias está inhabilitada. Y bueno, cómo responderá la plataforma unitaria, incluso ella misma, ante esto que al menos hasta ahora es un hecho. 7:49, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto.